El tema es la multiplicación de los panes, de los 5 panes. Y le puse como título: lo pequeño Dios lo termina en grande. Lo pequeño Dios lo termina en grande. Los discípulos, hay como 3 pasajes: Marcos 6, Lucas 9 y Juan 6, que hablan sobre este pasaje. Juan es diferente a Mateo, Marcos y Lucas. Juan es más cristocéntrico, es cristológico, es más de doctrina. Y él narra, ¿verdad? Porque cada apóstol o cada escritor escribió lo que pudo recopilar y lo plasmó en cada evangelio. Por eso son diferentes. Y antes de que Jesús saliera, ¿verdad?, y sucediera esta situación, Jesús mandó a sus discípulos, les dijo: vayan a Israel, vayan a las ovejas perdidas de Israel, sanen leprosos, resuciten muertos, oren por los enfermos, prediquen el reino de Dios, prediquen el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. Vayan. Cuando regresan ellos, regresan con Jesús y le dicen: oye, Señor, le contaron todo lo que habían hecho, ¿verdad? Se sorprendieron cómo Dios había hecho milagros, sanidades, cómo aún dice, los espíritus se nos sujetaban, los demonios, porque es el poder que tiene el discípulo de Cristo. Un discípulo de Cristo es aquel que lo aceptó en su corazón, fue limpiado de todo pecado y sigue su camino y anda en sus pasos del Señor Jesús, y tiene esa autoridad para poder hacerlo. Me recuerdo cuando me cuenta mi padre que se convirtió por primera vez y tenía poco tiempo, no estaba ni bautizado, y el pastor dijo: vamos a ir a orar por un endemoniado. Ya hizo una invitación a la iglesia: ¿cuántos quieren ir? Él dice: alzó su mano. No sabía que era un endemoniado. Era la primera vez que iban a orar por un endemoniado, no sabía que era eso. Pero fueron y Dios se manifestó y Dios obró, ¿verdad? Acompañaron al pastor, esa persona fue libre. El discípulo de Cristo tiene esa autoridad. Usted, como es seguidor de Cristo, tiene esa autoridad. No tenga miedo de poner la mano sobre los enfermos. No tenga miedo si hay una complicación. No tenga miedo si alguien sufrió un accidente y está a punto de morir. Usted puede poner las manos y en el nombre de Jesús Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su infinito poder. Bien. Regresan y le hablan a Jesús: esto sucedió, Señor. Le dieron un informe de lo que habían hecho. Dijeron: mira, pasó todo esto. Y Jesús en el versículo 6 dice: después de esto. ¿Después de qué? De esto, de lo que ellos informaron. Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Él hacía señales en los enfermos y la gente veía esas señales. Usted sabe, cuando va manejando hay una señal ahí, no, dice: la curva es peligrosa, no, una señal, tantos kilómetros por hora, una señal, póngase el cinturón de seguridad. Usted sabe las señales que hay en el clima donde usted vive, son señales de que nos indican algo. Y estas señales indicaban algo. Por cierto, en el libro de Juan hay 7 señales específicas que hablan sobre Jesucristo. Él hizo muchos milagros y muchas señales, pero hay 7 específicas. Y precisamente esto, lo que Jesús hizo, la multiplicación de los panes y de los peces, es una señal. Dice que le seguía gran multitud porque veía las señales que hacía en los enfermos y que todavía sigue haciendo. Somos un pueblo pentecostés, que creemos en la manifestación del Espíritu Santo, que creemos en que Dios sigue sanando,
sí, sigue sanando. Lo seguimos creyendo, ¿sí? Porque eso es fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dice: entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaban cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. En primer lugar, vemos que la multitud seguía a Jesús por las señales que hacía. Hizo diferentes señales. También vemos que los discípulos buscaban un lugar para descansar. Nos vamos a Marcos capítulo 6, que vamos a estar utilizando estos libros o este evangelio de Marcos, porque también Marcos narra esta situación. Marcos 6, 30 al 34 dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Cuando los envió Jesús, fueron a enseñar y fueron a orar por los enfermos. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto, descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Es que, hermanos, la fama de Jesús era grande. La fama de Jesús era grande. Hay un hermano que es evangelista. Dios le dio el don del evangelismo. Es evangelista, él tiene ese ministerio. En la ciudad de Monterrey vive. Su hijo también es evangelista. Dicen que su iglesia es una de las más grandes. Él no era pastor, se dedicaba a campañas en diferentes partes de México y Latinoamérica y a donde pudiera ir. Y Dios obra, sana, porque tiene ese ministerio. Y uno de los pastores le comentó: oye, tu iglesia está llena porque tú eres evangelista, porque llegan y sanan. Porque si algunos son evangelistas, ¿no? Que dicen ser evangelistas, pero hacen la obra, pero no son evangelistas. Porque el evangelista va con milagros y sanidades. Y Ávila es uno de ellos. Y le dijeron: es que tu iglesia está llena porque tú eres evangelista y la gente va para que sean sanados y sanan. Jesús tenía una fama. Conocían a Jesús como profeta, conocían a Jesús que tenía poder para sanar. Y donde quiera que iba Jesús, la gente lo seguía. A tal grado que los discípulos eran sus ayudantes en ese entonces. Sus ayudantes venían de ir a hacer su primera tarea como discípulos que estaban aprendiendo en el Instituto Bíblico del Señor Jesús por 3 años. Los manda Jesús y regresan. Y la gente entraba, salía, la gente entraba tanto de que iban a comer y llegaba alguien y lo tenían que atender, tenían que orar por ellos. Y los discípulos pues estaban cansados. Jesús también estaba cansado, pero Jesús murió a los 33 años, estaba fuerte. Y el cuerpo se desgasta, ¿verdad? Ya cuando llegamos a los 50 ya se va desgastando, 60, ya 70. El cuerpo se desgasta. Y ellos, por estar orando, atendiendo, no era esfuerzo físico, pero era esfuerzo espiritual. Y dijeron: pues mejor, les dijo Jesús, vayan y descansen. Vayan a un lugar solo, a un lugar desierto. Porque pues eran seres humanos. Jesús nada más tenía 3 años. Él tenía que hacer todo el esfuerzo que pudiera hacer y ocupar toda la juventud que tenía para poder hacer su obra y dejarle a los discípulos el trabajo. Y se van los manda al desierto. Le dijo: vayan a buscar un lugar desierto donde puedan estar solos. Vemos en tercer lugar
que la necesidad de las personas era mucha. Dice Marcos 6:33. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Fíjense, hermanos, estas personas, su necesidad era grande, tanto que vieron que los discípulos agarraron la lancha y empezaron a navegar y se empezaron a ir, y las personas vieron a los discípulos que se estaban yendo, y algunos se fueron caminando para poder llegar y estar con los discípulos y estar con el Señor Jesús. Su necesidad los motivó para llegar antes que los discípulos. Se fueron por tierra, corrieron. Qué hermoso es cuando la persona siente un hambre por Cristo, una necesidad por estar con Cristo. Qué hermoso es. Yo recuerdo hace muchos años, trabajé para censar y me tocó una población y tenía que caminar como 1 hora, y caminé esa hora, pero iba caminando y mi alma quería de Dios, mi alma necesitaba de Dios, y ahí caminando solo empecé a cantar un canto y empecé a llorar. Iba cantando e iba llorando. ¿Por qué? Porque mi alma necesitaba del Señor Jesús. El canto era: dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Mi alma necesitaba. Iba yo caminando, no estaba en mi casa, pero mi alma necesitaba. Iba yo cantando, iba yo llorando, necesitaba estar en la presencia de Dios. ¿Sabes? Estas personas tenían una necesidad en su alma, a tal grado que no les importó que los discípulos se fueron en lancha. Ellos se fueron caminando y llegaron antes que los discípulos. Eso es cuando hay necesidad por Cristo. Pero cuando no hay necesidad por Cristo, puede estar la iglesia cerca de tu casa, podemos tener carro, nos pueden decir pasamos por ti, pero no queremos venir, porque no hay necesidad en el corazón, porque otra cosa llena la vida. Estas personas, estos israelitas, estos judíos, corrieron por tierra, los discípulos se fueron en lanchas, pero su necesidad fue mayor. Dijeron: tenemos que encontrar al Señor Jesús, lo tenemos que encontrar, lo vamos a buscar, no importa que se esconda. Llevan tras ellos. Dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Dice que Jesús vio la multitud como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellos. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Como ovejas sin pastor. Miren, Dios utiliza la figura de la oveja, a contrario de las cabras. Ovejas y cabras.
Dios no utiliza las cabras para compararlo con el pueblo de Dios, o para compararlo con la familia cristiana. Dios no utiliza las cabras para comparar con la iglesia. No utiliza las cabras porque las cabras son desobedientes. Las cabras brincan por acá, brincan por allá, brincan, se va una por acá, se va una por allá, se va otra por allá. Y el pastor de las cabras debe de tener, bueno, el pastor de las cabras hace más coraje que el pastor de las ovejas. Sí, porque va una por acá, se pierde, se va una por acá, se pierde, se riega. Las ovejas, yo una vez vi cómo pastoreaban unas ovejas, pero a libre pastoreo. Iba todas las ovejas. Entonces Dios utiliza la figura de la oveja para compararla con la iglesia. Para compararla con la iglesia. ¿Por qué? Porque las ovejas no se pueden defender, ¿sabía usted? Las ovejas no se pueden defender. Viene un depredador, un animal, y lo va a matar. Porque las ovejas necesitan ser guiadas para la comida. Cuando ya se acaba el pasto en un lugar, entonces el pastor tiene que guiarlas para llevarlas, como decía el salmista David, en delicados pastos me harás descansar. Entonces la oveja tiene que ser llevada para que sea alimentada con pastos verdes. Claro que la labor del pastor es estudiar, buscar la presencia de Dios para traer pastos a la iglesia, ¿verdad? Alimento espiritual. Su palabra es alimento espiritual. Y también necesitan ser guiadas para la comida y el agua que necesitan. Ese es el trabajo del pastor. La oveja tiene esas necesidades que la oveja no puede suplir por sí misma. La oveja agarra, se va, se pierde y pierde su rumbo. Por eso el pastor lleva su cayado y su vara para guiarlas. Ahora, no, y los chivos no, hermanos. Por eso dice que Dios hará a un lado las cabras y a un lado las ovejas. Sí, que nos compara a nosotros con ovejas, no nos compara con cabras. A los impíos los compara con cabras, a nosotros. Y dice que los vio como ovejas sin pastor. ¿Cómo no los va a ver así? 400 años no hubo palabra, hasta que se levanta Juan el Bautista y empieza a predicar con un mensaje muy fuerte y les dice: raza de víboras, hipócrita. Bueno, él estaba preparando el camino para el pastor Jesús, para nuestro pastor. Ya cuando Jesús llega, Jesús predica con muchas cosas, con parábolas, con metáforas, con tantas cosas y enseñanzas, tesoros escondidos que dio a conocer al pueblo de Israel. Los vio, dice, a la multitud como ovejas sin pastor y tuvo compasión de ellas porque se iban a perder. ¿Por qué? Porque había una necesidad en ellos. Ellos estaban necesitados, hermano. Así como la gente de Felipe Ángeles está necesitada. Nosotros ya fuimos salvos, pero la gente de afuera necesita ser salva. Necesitan de conocer a Jesús, el buen pastor, que los va a orientar y guiar por la vida. Tuvo compasión. Es que el Señor se compadece de las necesidades de las personas. Algunos tienen necesidades físicas, otros tienen necesidades espirituales. Algunos tienen dinero, pero necesitan en su alma, necesitan a Dios, cosa que el dinero no le puede dar. Algunos viven en una vida de placer, pero no pueden, no son llenos. Y algunos
carecen de ciertas cosas, también físicas, tienen necesidad. Y solamente Cristo ve esa necesidad. Mire, que el Señor ponga en nuestros corazones ese amor por las almas perdidas, que ponga en nosotros por el amor por las almas perdidas, porque cuando ponga amor por las almas perdidas, usted se va a acercar y le va a hablar a aquel que usted aborrece. Porque puede usted hablar de amor, porque es fácil amar a su familia. No, pues usted ama a su mamá, ama a su esposa, ama a su hermano, ama a su primo, pero ahí no se demuestra el amor. El samaritano y el judío. El samaritano era aborrecido por el judío, pero el samaritano lo cuidó, lo limpió, lo curó. Ahí se mostró el amor. Es fácil decirnos acá nos amamos, Dios te bendiga, pero se demuestra allá afuera. Por eso le digo que Dios ponga amor por las almas perdidas, porque viven sin Dios, como ovejas sin pastor. Dios también tiene compasión de ellos, así como tuvo compasión de usted, porque usted tuvo compasión. Porque aunque haya nacido usted acá en la iglesia, necesita usted a Cristo y necesita del perdón de Cristo. Porque el pecado contamina al hombre aún en su nacimiento. Y solamente Cristo y el sacrificio de Cristo puede perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Jesús vio la multitud como ovejas sin pastor y tuvo compasión. ¿Y sabe qué hizo Jesús? Dice ahí, y comenzó Jesús a enseñarles la palabra. Comenzó Jesús a enseñarles muchas cosas. Empezó Jesús a hablar en parábolas. Empezó Jesús a hablar cosas hermosas, como dice el canto, bellas palabras de vida. Son las de Cristo Jesús. Bellas palabras que llenan nuestra alma, porque esas son las palabras de Cristo. Cuando leemos la palabra, llena nuestra alma. Cuando estamos necesitados en alguna situación, cuando leemos la palabra y la palabra toca nuestras vidas, sentimos algo fresco, sentimos paz en nuestra alma. Cuando no sabemos qué hacer y sus palabras llegan a nosotros, nos trae paz. Nos trae paz a nuestra vida. Dice que Jesús empezó a enseñarles muchas cosas. Vio la necesidad en ellos, espiritual, y dijo, y tomó el tiempo. Jesús estaba cansado, fíjense, pero él sabía que eran 3 años nada más. No le quedaba mucho tiempo y tenía que aprovechar. ¿Usted cree que Jesús no se agotó? Se agotó y hizo el esfuerzo que pudo hacer, porque era poco el tiempo que le quedaba. Se desgastó, dio todo. No solamente terminó en la cruz, sino que dio todo como maestro. Sanando también dio todo. Acuérdense que cuando iba con la mujer samaritana, pasó por ahí, se sentó, él habló del agua, y le dijeron sus discípulos, oye, vamos a comer. Le dijo, oye, yo tengo mi pan, mi comida. Y dice, alguien le habrá traído. Dice, mi comida es hacer la voluntad del Padre. Comenzó Jesús a enseñarle, porque es a través de la enseñanza y la palabra en la cual se puede llenar nuestras vidas. Un domingo que no vengamos al culto, un día que no vengamos al culto, ya nos falta ese alimento, ya nos falta en el corazón. Se siente usted vacío. Yo me siento vacío. Un domingo que no
en mis años de cristiano, llevo más de 20 años, aunque creo que tenía 5 años cuando mi papá se convirtió a Cristo. Desde los 5 años estamos en la iglesia, pero hace 20 años Dios me llamó a su ministerio para predicar su palabra. Y en esos 20 años, quizá en alguna ocasión falté un domingo, como joven. Pero cuando falté, llegaban mis padres y como que algo estaba vacío en mí. Tal vez me quedé a ver una película, no recuerdo bien o no sé por qué no fui. Pero llegaban y me ponía a pensar y yo decía, ¿por qué no fui al culto? Porque me hacía falta en el alma. Porque Jesús lo llena todo con su palabra. En cuarto lugar, porque recuerden que el título es lo pequeño Dios lo termina en grande. En cuarto lugar, Jesús se preocupó por la multitud. Jesús se preocupó por la multitud. Porque en Lucas 9:12, vamos a Lucas 9:12. Él les dijo, bueno, vamos a leer el 9:12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Miren, eran 5,000 personas, varones, 5,000 varones. Y les dice, los discípulos estaban preocupados, muy preocupados los discípulos, porque ya estaba oscureciendo, ya estaba haciendo tarde. Y ellos calcularon el tiempo, bueno, para que regresen al pueblo, se les va a hacer tarde. Ya estuvieron acá un buen rato escuchando las palabras del Señor Jesús y pasando a que el Señor Jesús oraba por ellos. Atendió una multitud de 5,000. Oraba Jesús, oraban ellos, sanaban, y todavía Jesús les predicaba y les enseñaba. Entonces le dijeron al Señor, Señor, ¿sabes qué? ¿Por qué no dejas que se vayan mejor? Porque pues no tenemos para darle de comer. No hay pan, no hay vino, no hay nada. Parece que los discípulos estaban actuando bien, aunque Jesús también sabía que Él tenía que ser buen hospedador, ser hospitalario. Y los judíos habían aprendido a ser hospitalarios. Era enseñanza en la ley mosaica ser hospitalarios. Y no podía Jesús mandarlos así nada más. Por eso Jesús prueba a sus discípulos en Juan 6. Vamos a Juan 6. En Juan 6 dice 6:5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Jesús lo dijo nada más. Dice, oye, ¿y de dónde vamos a comprar pan para que coman estos? ¿De dónde? Pues no había una iglesia todavía, apenas se iba a formar la iglesia. Si estuviera la iglesia, Jesús le dijera, hermano, vamos a traer esto, vamos a traer aquello, a ver quién pone el pollo, quién pone el mole, quién pone los refrescos, quién pone la tortilla, quién pone. Ya los hermanos iban a levantar, yo, Señor Jesús, yo pongo el pollo, yo pongo la tortilla. Se iba a hacer, ¿verdad? Y se le iba a invitar a toda esa gente.
pero no había iglesia todavía porque estaba en formación. Estaba en formación. Jesús apenas estaba formando sus 12 discípulos. Él estaba trabajando para que se formara la iglesia y los discípulos se estructuraran la iglesia. Porque Jesús vino, nada más predicó, enseñó, predicó del reino, pero dejó a los apóstoles para que ellos siguieran predicando, pero para que dejaran una estructura. Pablo puso las bases de la doctrina de la iglesia, pero no había. Entonces Jesús le dice, ¿verdad?, a este discípulo, le dice a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y Felipe dijo, dice el 6, pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que había de hacer. Miren, esta frase de que él sabía lo que había de hacer, esta frase es profunda. Es profunda esta frase. Jesús probó a sus discípulos, preguntando de dónde saldría tanto pan. Pero ¿sabes una cosa? Él sabe lo que tiene que hacer como Señor. Tú te preguntarás, ¿qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con este problema? ¿Qué voy a hacer con esta enfermedad? ¿Qué voy a hacer? Pero déjame decirte una cosa, que Jesús sabe lo que tiene que hacer. ¿Qué voy a hacer con mi familia? Jesús sabe lo que tiene que hacer. Jesús sabe lo que tiene que hacer. Jesús es sabio. Él es la sabiduría. Él sabe cómo realizar las cosas. Él sabe. Tal vez tú no lo sabes. Felipe no lo sabía. Felipe pensó lógicamente, pensó matemáticamente. Así pensó. Felipe buscó la bolsa y le preguntó a Judas: oye, ¿cuánto tenemos? No, tenemos 20 denarios. Ay, no va a alcanzar. No había 200 denarios, porque Felipe dijo: 200 denarios no alcanzarán para alimentar 5,000 personas, sin contar mujeres y niños, porque las mujeres y los niños no contaban en ese tiempo. No contaban los hombres nada más. Había mucho racismo. Los hombres nada más. Y un denario era el salario de un día. De un día para un trabajador judío. El salario de un día. ¿Cuánto gana acá una persona? 400 pesos al día, ¿no? A la una ya se va. Y ya no regresa si no le invitas la coca, ¿verdad? Así que hay que invitarle la coca para que regrese. Y hay que tratar bien al trabajador, porque si no, ya no va a cortar tu limón. Está escasa la mano de obra, ¿verdad? Pero un denario era el salario de un día. Y dijo Felipe: 200 denarios no alcanzarán. Imagínense, pues era mucha gente. En el pueblo creo que matan 2 vacas para darle de comer a todas las personas. Son como 2,000 o 3,000. Serían como 4 vacas, ¿no? Para darle de comer a 5,000 personas. Fíjense que Jesús se preocupó por las necesidades físicas de los que lo escucharon. Porque Jesús le dijo en Marcos 6:34, les dijo: denle de comer. En Marcos 6 le dice: denle de comer ustedes. Ya están aquí, pues ahora denle de comer.
Jesús estaba preocupado por sus necesidades espirituales, necesidades de que querían sanar, sus necesidades del alma, pero también estaba preocupado por sus necesidades físicas. Tenían hambre y los discípulos dijeron que se vayan, que se vayan, pero Jesús dijo: no, hay que darles, aunque sea un taco. ¿Por qué? Porque ellos habían ido a buscar a Jesús, porque lo habían buscado a Él. No buscaron a los discípulos, lo buscaron a Él. Buscaron sus enseñanzas. Tal vez no todos estaban enfermos, pero algunos sí querían escuchar esas palabras de vida, de aliento, de fuerza, que los iba a ayudar para vivir. Porque así como usted tiene problemas, así también había problemas en aquella época, y había necesidades en el alma que querían escuchar. Y Jesús no los quería dejar así nada más. Le dijo: denles de comer. Mire, hermano, los que buscamos a Cristo, los que nos esforzamos por buscarlo, por seguirlo, por buscar su presencia, por buscar su poder, por buscar su gracia, por buscar sus palabras, Él no nos va a dejar solos, hermano. No te va a dejar en esa necesidad, tenlo por seguro. No te va a dejar en esa necesidad, no te va a dejar en ese problema. Él no dejó a aquellos que eran 5,000, más ahora que Cristo es un Cristo de gloria, que está sentado a la diestra del Padre, está con el Padre, con todo el poder. Dice: toda autoridad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tiene poder y autoridad sobre todas las cosas. No te va a dejar así. Estas personas, estos judíos, fueron a buscarlo. Tal vez tenían cosas que hacer en sus casas, tal vez tenían trabajo en sus casas, pero prefirieron correr e ir hacia Jesús. Cuando la persona se convierte y si vive lejos, corre, o no me importa caminar lejos, por buscar la presencia de Dios, por ir a reunirse. Yo conocí a un hermano allá en Huigatlán que tenía que venirse en bicicleta, caminar varias horas, pasar el río y llegar todavía. No llegaban al culto. ¿Sabes por qué no llegaban a veces? Porque el río crecía. ¿Por qué no vinieron? Es que el río estaba crecido, ya no pudimos venir. Ahí estaba el hermano, porque había necesidad en el alma. No dejemos que esa necesidad se apague en el corazón por Cristo. No deje que las cosas a su alrededor le apaguen ese fuego, ese deseo por el Señor Jesús, porque hay muchas cosas que pueden apagarlo, muchas cosas. En quinto lugar, para solucionar este problema, Jesús ya sabía que ahí estaba alguien. Felipe dijo: pues no podemos, es mucho el dinero, no lo vamos a poder hacer. Andrés llevó un niño con lo más pobre y miserable que tenía. Llevó un niño. Marcos 6. Vamos a Juan capítulo 6 para leer esta parte y de ahí nos pasamos a Lucas. Juan 6 dice: uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos?
Mira, le dice, llegó Andrés, ¿no? Pues Andrés como que tenía un poquito de fe, un poquito más que Felipe. Y le dice, maestro, acá hay un muchacho. Cuando habla la palabra muchacho, se refiere a como un adolescente de 11, 12, 13 hasta 14 años. Acá hay un niño, nosotros le podemos llamar niño, de 12 años, que trae 5 panes y 2 pececillos. 2 pececillos, no 2 peces, pececillos. Pequeñitos, lo más común de ahí, de esa tierra. Ya preparados, ¿verdad? Yo digo, ¿de dónde salió este niño? ¿De dónde salió este niño? ¿De dónde salió este muchacho? Que ni tan siquiera contaba en la lista. Contaban los hombres, pero mujeres y niños no. Pero ahí en esa multitud estaba ese muchacho, estaba ese niño. No era un muchacho de 20, 30 años, no. Ahí estaba. Yo quiero pensar que su mamá le preparó los panes porque iba a irse lejos, y le preparó los peces, quizá porque se fue a trabajar, porque también habían pastores, ¿verdad? Y los niños, como David, iban a pastorear. Probablemente era un pastor y se llevó la comida para comer cuando le diera hambre, porque para regresar iba a estar lejos. Pero no se comió su comida. Algo en su corazón le decía: no te comas estos panes y estos peces, porque Dios quiere hacer algo con lo que tú tienes. Porque Dios quiere hacer algo con lo que tú tienes. Y no lo comió. Yo quiero pensar que escuchó el niño que estaban buscando comida y se acercó y le dijo: aquí está. Llegó con Andrés y le dijo: oiga, andan buscando de comer, ¿verdad? Mira, yo tengo 5 panes y 2 peces bien chiquititos. Aquí está, si le puede servir. Lo bueno que llegó con Andrés, porque si hubiera llegado con Felipe, le hubiera dicho: no, mira, niño, vete para allá. No estés estorbando. No estorbes al maestro, que el maestro tiene cosas más importantes que hacer. El maestro tiene cosas más importantes que hacer. Que mira, esto que traes no es suficiente. Lo bueno que no llegó con Felipe, llegó con Andrés, que Andrés tenía un poquito de fe. El niño tenía un corazón dispuesto. Un corazón dispuesto. Tenía un corazón generoso. Porque en el desierto, ¿quién va a dar su comida? Yo recuerdo en el instituto bíblico que cenábamos como eso de las 6 de la tarde, y el que tenía dinero mandaba a comprar comida porque estaba lejos del centro de la ciudad de Tijuana. A veces le traía, o salían los jóvenes a predicar y ya pasaban por ahí, compraban comida china. Y los jóvenes que tenían posibilidad compraban, y en la noche se oía cómo sonaba. Tenía que comer a escondidas y a oscuras. Apagaban la luz a las 10 de la noche. ¿Por qué? Porque éramos 16, 17 estudiantes en un cuarto. No iba a alcanzar. No iba a alcanzar. Y a lo mejor se subía y solito se ponía a comer. ¿Qué hubiera pasado si este niño fuera así? No, yo me voy para allá, porque no me va a alcanzar, apenas va a alcanzar para mí. Mira, todos tienen hambre, a ver quién sabe qué pueda pasar, me van a quitar lo mío. Pero no, hermanos, este niño había aprendido y había creído en las palabras de Jesús. Algo le llamó la atención a este niño en las palabras de Jesús, hermano, porque las palabras de Cristo atraen. Las palabras de Cristo tienen poder para cualquier edad. La palabra es para cualquier edad. Cuando ya empiezan a tener sentido del bien y del mal, las palabras entran al corazón cuando hay corazón dispuesto. Yo no sé qué atrajo a este niño y lo atrajo aquí. Fue el poder de Cristo, la presencia de Cristo.
que llegó ahí entre los 5,000, aunque no lo contaron, aunque no contaba. A mí me ha tocado varias veces cómo es que cuando éramos niños, mi papá después del culto hacíamos altar familiar, cantábamos, orábamos, predicaba él, y cómo llegaban a tocar la puerta a los vecinos y decían: oiga, don Silvano, queremos estar con ustedes. Y llegaban y le abríamos la puerta y la gente se acercaba, las señoras más malas, se puede decir, y aún así las señoras se quedaban ahí al servicio. También en una ocasión me tocó, estaba yo predicando en una de las calles de Tijuana, al aire libre con los estudiantes, y iba pasando una muchacha, ya había pasado una cuadra, cuando regresa la muchacha dice, y empezamos a orar, y me dice: ore por mí. Lo que pasa es que yo ya estoy alejada de hace muchos años, y yo me fui caminando, yo escuché la predicación, pero algo tocó mi corazón y me hizo regresarme. Ore por mí. Oramos por ella. Un maestro de la secundaria también, estábamos predicamos así como acá los domingos, me tocaba prediqué, y él escuchaba la predicación allá en su casa. Un día entre semana también terminó el culto, subió el maestro y dice: oiga, yo he escuchado sus predicaciones y yo quiero pertenecer y estar con ustedes. Oramos por él esa tarde. Miren, porque las palabras de Dios tienen poder, las palabras de Cristo. Esta palabra tiene poder, es viva y es eficaz, y tiene poder para cambiar, para transformar y para traer al joven, al adulto, a la persona anciana, que deja que entre el corazón. Este niño llevaba su almuerzo, 5 panes de cebada. ¿Sabía usted que la cebada era para lo más pobre? El niño era pobre, no tenía dinero, porque si fuera de una familia que era pudiente, llevara panes de trigo, porque la cebada era lo más bajo. Los ricos decían: tuvimos buena cosecha de cebada, dénselo a los animales, porque era para los animales. Cuando los madianitas soñaron que un pan de cebada entró al campamento y empezó a desbaratar el campamento, usted dirá: ¿por qué pan de cebada? Si no leemos que sobre el pan de cebada, nunca lo vamos a entender. Yo nada más en mi imaginación veía un pan rodando, ¿no?, ahí en el campamento, pero pues, lo que pasa es que el pan de cebada era lo más bajo, y ellos consideraban a los israelitas insignificantes. Consideraban a Gedeón insignificante. Es más, Gedeón era un cobarde, estaba escondido limpiando el trigo para que no se lo robaran, y le dice el ángel: es varón esforzado y valiente. Pero de ahí Dios quiso levantarlo a él, y con 300 personas derrotaron un ejército de miles. Porque no se trata de lo mucho, de lo grande. Dios le habla a Zacarías y le dice a Zacarías: Zacarías, ¿sabes qué? ¿Ves esa plomada en la mano de Zorobabel? Así como despreciaron a Zorobabel, Dios hará algo grande con lo pequeño. Le dice Zacarías a Zorobabel que él iba a hacer algo grande con las pequeñeces, con lo pequeño. Porque Dios rescata a lo vil y lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte y a lo sabio de este mundo. Por su misericordia, por su gracia, por su poder. Este niño llevaba lo que podía llevar 5 panes de cebada.
era el pan para los más pobres. Los peces eran pequeñitos, cocidos con sal, nada más. Nada más. Pero Dios hace de las cosas pequeñas cosas grandes. Testimonio de Manuel Azúcar, hace mucho tiempo. Él en la secundaria era un drogadicto, pero le hablaron la palabra de Dios y era pandillero. Le hablaron la palabra de Dios y ¿sabes qué? Aceptó a Cristo. ¿Sabes qué pasó con este joven? Dios le dio la oportunidad de terminar la secundaria, estudiar la universidad. Dice que hizo 3 carreras y llegó a ser el director nacional de jóvenes en Estados Unidos, porque es de las cosas pequeñas. No todos los que estamos aquí, no todos somos sabios, pero Dios vio algo en nosotros y nos salvó. Estábamos en el pecado. En el pecado. Dirá usted, bueno, pues es que usted nunca tomó, nunca robó, nunca secuestró. Bueno, pero estaba en el pecado, porque así nació, con pecado, y necesitaba a Cristo. Y Dios la ha levantado, y Dios la ha salvado, y Él tiene un propósito con su vida. Podemos ser como este niño, que podemos venir a los pies de Cristo, que lo que tenemos, aunque sea poco, sirve para el Señor. Y no solamente estoy hablando de lo económico, estoy hablando de usted, su persona. Usted dirá, bueno, pues ¿cómo puedo servir a Dios si nada más sé hacer esto? En eso pequeño Dios se va a glorificar. Se empieza con algo pequeño y Él se va a encargar de hacer las cosas grandes, porque Él lo va a terminar en grande en su vida. Pero si usted está dispuesto, como este niño que escuchó, llegó con Andrés. El muchacho nos enseña esta lección, aunque no era tomado en cuenta, porque no aparece. Apareció porque llevaba los panes y los peces, pero no era tomado en cuenta. Pero había allá arriba alguien que sí ya le había puesto los ojos y que conocía su corazón, conocía su corazón de este niño. Digo, aquí estoy, voy a ayudar. ¿En qué puedo ayudar? ¿En qué puedo servir? Y aquí está lo que tengo. Seamos como este niño, ¿verdad? Y digamos al Señor, aquí estoy. Un hermano llegaba a la iglesia y decía, aquí están mis 2 manos, ¿en qué pueden servir? ¿En qué puedo ayudar? Ahorita que todavía podemos caminar, tenemos fuerza, podemos hacer algo. Hasta para orar es un ministerio de intercesión. Podemos orar. Puedes orar por la iglesia. Y Jesús mandó a la gente a recostarse. Eran como 5,000 varones, no contando a mujeres ni niños. Y dice la palabra en Juan: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada.